Bueno, hoy estamos con el profesor Pedro Bernat, que ha venido aquí a Ítaca para poder darnos sus conocimientos acerca del Tai Chi marcial. Entonces vamos a hacerle unas preguntas para que un poco nos introduzca en el tema. Profesor, ¿usted cómo entró, cómo se familiarizó con las artes marciales? ¿Tenía alguna intención de búsqueda? ¿Qué es lo que le motivó cuando quiso ponerse en contacto con el Tai Chi? Bueno, para mí, yo me puse en contacto con las artes marciales desde muy jovencito. Primero empecé con otras artes marciales, que eran las que había en mi localidad, por ejemplo con el karate. Pero yo desde siempre buscaba en el arte marcial un conocimiento un poco profundo, que me enseñara una formación del carácter, que me enseñara a tener más seguridad en mí mismo. También buscaba una defensa personal, etc., pero lo otro también no buscaba. Necesitaba algo que me diera un conocimiento más interno, ¿no? Y entonces, poco a poco, fui llegando a artes marciales un poco más internas, hasta que finalmente, pues, de alguna forma, a través del Tai Chi Chuan pude encontrar un vehículo que respondiera realmente a mis expectativas de poder ver por dónde poder profundizar en una idea que para mí siempre ha sido muy interesante y muy bonita, que es el tema, por ejemplo, de ser fuerte sin ser violento, por ejemplo, de ser capaz de solucionar un problema a través de la serenidad. Tampoco creo que el arte marcial no deba huir del combate. Creo que un arte marcial se basa en el combate, precisamente. Lo que pasa es que hay diferentes maneras de solucionar un combate. Hoy en día muchas veces, por ignorancia, se soluciona con violencia, cuando a veces se puede solucionar de otra forma, que es lo que nosotros tratamos de demostrar. Bueno, sabemos que el profesor ha tenido muchos maestros, ha estado en contacto con diferentes disciplinas, pero creo que hay un profesor, un maestro que en usted le enseñó muchas técnicas, pero también queremos preguntarle si Michel Echenique le enseñó algo que le pudiera impactar, que le pudiera llegar al alma, algo que le llegase a su propia vida. Bueno, Michel Echenique me enseñó muchas técnicas, como bien dices. Me enseñó la parte filosófica de las artes marciales, o sea, me enseñó a poder mirar con profundidad qué significaban las cosas, y todo eso me abrió puertas en las cuales me hubiera sido imposible profundizar en el tema del Tai Chi Chuan. Pero hay muchas cosas que me llegaron al alma de mi maestro Michel Echenique, pero quizá lo que más me llegó al alma de todo fue que por primera vez, desde que estaba en el mundo de las artes marciales, y como otra gente que conozco en el mundo de las artes marciales, pude encontrar a un maestro. No solo a un profesor, sino a un maestro, alguien con el que tenía un vínculo que era un poco más profundo de las simples clases, y con quien yo podía contar y él sabía que él podía contar conmigo y yo con él. No era un simple vínculo profesor-alumno, que no es malo, es un buen vínculo, pero esto era algo más. Entonces, eso quizá es lo que realmente más me llevó al alma, poder encontrar una especie de padre, en el sentido de las artes marciales, lógicamente, pero que pudieras realmente confiar en él y poderte confiar un poco a esa persona, sabiendo que no te iba a traicionar, que no te iba a dejar tirado de alguna forma. Eso fue lo que más me... Evidentemente siempre necesitamos un guía, una referencia en nuestra vida. Nos hablan muchas veces que el Tai Chi tiene un poder terapéutico. ¿Nos podría decir qué consiste exactamente? Sí. Explicado de una manera sencilla para una entrevista de este tipo, voy a decirlo de una forma que todo el mundo creo que va a entender. El sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, pasa información continuamente por él, a través del cerebro, etc. Si la información que pasa por el sistema nervioso es negativa, por ejemplo de estrés o de ansiedad, esa información se va a ir acumulando luego en los músculos, en los huesos, en las articulaciones, en los órganos, en la sangre, y todo eso es negativo. Por contra, el Tai Chi trabaja, por ejemplo, estados mentales parecidos a los del sueño, por ejemplo, el de relajación, entonces produce unos efectos muy beneficiosos que se distribuyen también a través del sistema nervioso y que elimina el estrés, no solamente de los músculos y de las articulaciones, que es lo más visible, sino también de los órganos. Entonces, esa energía armonizadora que hemos cambiado en el cuerpo
ahora va a producir precisamente toda esa mejoría que hace que incluso cada vez más, incluso doctores, médicos occidentales, cada vez reconozcan y recomienden más a la práctica de Tai Chi a sus pacientes, ¿no? También nos dicen que el Tai Chi tiene un carácter de orden interno. ¿Eso qué significa? Bueno, el orden interno es volver a la armonía de las cosas. Nosotros, como digo, nuestra mente sobre todo, pues por su propia características y porque no la tenemos muy educada, tiene mucha tendencia al caos y al desorden y produce esos elementos estresantes, como os decía, mientras que el Tai Chi Chuan, como es una técnica psicosomática que busca la armonía, busca que la mente entre en su estado mejor, digamos, y el cuerpo también. Sintéticamente podríamos decir que la mente debería estar en un estado yang, en un estado fuerte, en un estado sereno, pero al mismo tiempo fuerte, insisto, fuerte, no rígido, ni violento, ni agresivo, fuerte, de autoconfianza, seguridad en uno mismo, y el cuerpo a su vez debería estar en un estado muy yin, es decir, muy suave, muy receptivo precisamente a los mensajes del alma, de ese alma fuerte, y entonces entre los dos realmente es cuando se produce un estado de armonía que siempre se traduce en salud. Armonía y salud quieren ser muy sinónimos, como justicia en un sentido de lo justo, del equilibrio de las cosas, ¿no? El equilibrio quizás es una de las enseñanzas más interesantes del Tai Chi Chuan y de la cultura china antigua en general. El profesor Pedro Bernat ha venido desde Castellón y está dirigiendo una escuela allí, pero también usted está dirigiendo el Instituto de Artes Marciales Filosóficas que se llama Bodhidharma. ¿Y nos puede hablar un poco de este instituto, de sus finalidades, de sus características? Bueno, el Instituto de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma es un instituto internacional del cual yo me responsabilizo un poco del área de España, que se fundó hace muchos años y se fundó por varios profesores de artes marciales que tenían como inquietud y como elemento de desarrollo el poder trabajar de una manera ecléctica, más por encima de los estilos de artes marciales, poder trabajar una investigación, hacer una investigación precisamente en esos aspectos más profundos, más filosóficos de las artes marciales. No me refiero, cuando me refiero a profundo, en el que uno pueda, yo que sé, romper una tabla a distancia o dar un salto de 4 metros espectacular. No me refiero a eso, me refiero a aspectos profundos, sobre todo en cuanto a la educación del ser humano, a eso que puede hacer que el ser humano sea mejor. Entonces, esos elementos están en el mundo de las artes marciales, pero hoy en día, por desgracia, muchas veces están un poco dejados de lado, olvidados. Pues bien, el Instituto Bodhidharma nace entonces como una institución que busca fomentar, investigar y desarrollar para recuperar esos elementos más pedagógicos, más humanos, que realmente le dan un valor añadido a las artes marciales de Oriente tal como las conocemos. Bueno, pues esperamos que todo esto se pueda divulgar, cada vez llegue a más gente y toda la gente se beneficie de este arte del Tai Chi. Ya solamente nos queda agradecerle que se haya acercado hasta aquí y cuando quiera pues es bienvenido. Por supuesto, yo os agradezco también la oportunidad que me dais de estar aquí en Valencia hoy como una especie de ventana o de puerta abierta que me permite también comunicarme con la gente de la ciudad y que me conozcan un poquito más, y espero también